Muy buenas, queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, lunes 1 de febrero, cuarto de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 40. Y dice lo siguiente: Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo tiene como estribillo el Salmo 30. Quien confía en el Señor no desespere. Y el Evangelio tomado de Marcos 5, del 1 al 20, dice: En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces intentando sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis
lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hemos escuchado un par de lecturas muy impresionantes, muy provechosas, ¿verdad? Que nos ayudan a ver el valor de las cosas. Ambas, creo, a su manera, nos ayudan a darnos cuenta de lo que vale la fe, por un lado, de lo que vale la vida de una persona por otro. Dice un refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Muchas veces solo somos conscientes del valor de una persona cuando se muere, de un trabajo cuando lo perdemos, de una situación cuando cambian las circunstancias. Y la primera lectura nos habla del valor de la fe. Estas personas del Antiguo Testamento que no conocían a Cristo, que no habían conocido al Hijo de Dios y sin embargo fueron capaces de hacer obras heroicas, hombres con todos los actos que se enumeran en esta carta. Nos ayuda a entender el valor de la fe. A partir de los sufrimientos, de las acciones acometidas por personas, nos damos cuenta del valor de la fe. Y en segundo lugar, en el Evangelio, que Jesús haya dejado que 2000 cerdos se pierdan, por decir así, a cambio de la libertad espiritual de un hombre, nos dice cuál es el valor de la libertad de una persona. Vale más que 2000 cerdos. Ese seguramente era el signo, pero no lo quisieron entender. Le pidieron que se fuera. Aquellos paganos que no eran hebreos, ¿no?, de la Decápolis. Y esto cuánto nos ayuda a ver el valor de cada persona, ¿verdad? La libertad espiritual tuya, el estar en gracia de Dios, vale más que todo un patrimonio humano. Aún hoy 2000 cerdos valdrían una fortuna. Por tanto, que hoy el Señor nos ayude, ¿verdad? El tesoro de la fe, el tesoro de la gracia de Dios, de la libertad, no tienen precio, valen más que cualquier cosa. Pidamos al Señor que nos ayude a conservar nuestra alma en gracia, que nos ayude a valorar el tener los sacramentos, el tener la palabra de Dios, que son los recursos que nos muestran el camino hacia el cielo, hacia la plenitud existencial. Que hoy los agradezcamos y los valoremos. Que San José interceda por nosotros, que tengan todos un estupendo día, que Dios los bendiga.